Chicos, en este video vamos a revisar uno de los conceptos más importantes en estadística, que es la idea de valor esperado de una variable aleatoria. La definición es la siguiente. Sea x una variable aleatoria de interés, con recorrido r de x y función de probabilidad o función de cuantía f de x. El valor esperado se va a definir como una suma sobre todos los valores que pertenecen al recorrido de la variable de el valor multiplicado por la probabilidad de que la variable tome ese valor. En otras palabras, el valor esperado va a ser una especie de promedio ponderado, ¿sí?, de los valores que la variable puede tomar, considerando como pesos de esa media las probabilidades de cada uno de los valores posibles. ¿Ok? Vamos a anotar E, ¿cierto?, para denotar el valor esperado, paréntesis, la variable aleatoria involucrada. Vamos a preferir muchas veces una E con un doble palito aquí, como les voy a mostrar más adelante, para no confundirnos con una variable que tiene esa letra, ¿ya? Pero ese es un pequeño detalle. Más importante es esta diferencia que aparece acá. En ocasiones al operador que se aplica sobre la variable aleatoria para determinar su valor esperado se le llama esperanza matemática, expectation en inglés, y no hay que confundirlo con el valor esperado, que es el resultado después de la operación o el número real, el número que resulta para una variable aleatoria específica. ¿Ok? ¿Por qué este concepto de valor esperado es tan importante en estadística? Más allá de la definición. Para transmitirles intuición acerca de eso, por qué es tan importante este concepto, vamos a seguir iterando sobre el ejemplo de los videos anteriores, en que teníamos un juego, ¿cierto?, donde se lanzaban 2 dados, 3 dados, 4 dados, un determinado número de dados. Nosotros elegíamos un número y nos pagaban una cierta cantidad, 10.000 pesos, cada vez que aparecía nuestro número. Para entrar a jugar teníamos que pagar 5.000 pesos y el problema de decisión consistía en determinar si convenía jugar o no. Se deben haber dado cuenta que en el análisis que hicimos en los videos anteriores no consideramos para nada, consideramos solo parcialmente los pagos, ¿ya? La diferencia entre el valor que yo gano cuando aparece mi número y el valor que me cuesta entrar a jugar. Para motivar un poco un enfoque diferente de la solución de este problema, consideremos otras preguntas, ¿cierto? Una variante, digamos, del problema de decisión en que nos preguntan lo siguiente. La primera pregunta es como antes: ¿nos conviene jugar si tenemos que pagar 5.000 pesos por entrar? ¿Nos conviene jugar ahora si tenemos que pagar 6.000 pesos? ¿Nos conviene jugar si tenemos que pagar 10.000 por entrar a jugar, pero nos pagan 25.000 cada vez que salga el número? Exageremos esta situación. Supongamos que pagamos 10.000 pesos por entrar a jugar, pero si sale nuestro número, cada vez que salga nuestro número nos pagan 1.000.000 de pesos. ¿Conviene jugar o no? Las magnitudes asociadas a la recompensa y al costo de iniciación, digamos, del juego, no fueron fundamentales en el desarrollo que hicimos en los videos anteriores. Sucede lo siguiente: sucede que aunque sea mucho más probable perder dinero que ganar dinero, cuando yo gano dinero, podría ganar muchísimo más de lo que pierdo cuando pierdo dinero. Por ejemplo, en el caso de 2 dados, habíamos determinado que era más o menos un 70% la probabilidad de 70% la probabilidad de perder dinero y 30% la probabilidad de ganar algo. Sin embargo, ese 30% de las veces que yo gano algo, podría ganar una cantidad muy grande que me compensa las pérdidas por entrar a jugar las veces que no gano.
¿Cómo consideramos mejor esto? ¿Cómo formalizamos esa intuición de que nos podría de todas formas convenir jugar? Porque cuando se gana mucho. ¿Cómo formalizamos eso? Podríamos simular el juego, y determinar cuál es la utilidad neta promedio que obtenemos si jugamos el juego repetidas veces. O sea, nos ponemos en la situación en que podemos jugar esto muchas veces y calculamos la utilidad promedio jugando el juego varias veces. ¿Qué tal si hacemos eso? Como ya habíamos construido una simulación, una pequeña simulación del experimento aleatorio, podríamos agregar acá en nuestra simulación el cálculo de la utilidad que obtenemos cada vez que jugamos. Trabajemos con 3 dados, dado que ya derivamos la función de probabilidad para incluso hasta 4 dados. Trabajemos con 3 dados y supongamos que elegimos un número cualquiera, el que ustedes quieran. Por ejemplo, el 4 podemos poner aquí, pero va a dar exactamente lo mismo, ¿sí? En cada lanzamiento vamos a simular diferentes lanzamientos, o sea, diferentes realizaciones del juego. Y en cada realización vamos a contar entonces cuántas veces apareció nuestro número de entre 3 lanzamientos que simulamos acá. 3 dados, 3 lanzamientos. Vamos a contar cuántas veces aparece nuestro número, ¿cierto? Y después vamos a determinar la utilidad. ¿Cuál es la utilidad que obtenemos? Pagamos 5.000 pesos por entrar a jugar. Vamos a abstraer eso en una variable que definimos acá, pago. Y cada vez que aparece nuestro número hay una ganancia por cada vez que aparece, que va a ser aquí también abstraída en una variable que originalmente era de 10.000 pesos, pero después la podemos modificar. Entonces la utilidad neta que obtenemos es la ganancia por el número de veces que aparece nuestro número, menos el pago que tuvimos que hacer por entrar a jugar. Entonces, en una simulación tenemos esta utilidad y podemos simular esto varias veces e ir guardando cuáles son las utilidades que obtenemos en cada una de las simulaciones para después calcular la utilidad media de jugar esto muchas veces, ¿sí? Veamos entonces qué pasa si simulamos esto 100.000 veces. 100.000 veces. Ahí en la run anterior que había hecho, de 100.000 juegos, entonces teníamos una utilidad neta de menos 34 pesos. A ver, aquí tengo un problema. Espérate un poco. Vamos a importar NumPy. Debería bastarnos eso. Veamos qué obtenemos. Simulando entonces 100.000 veces. Utilidad media menos 10.4. O sea, perdemos 10 pesos. Perdemos 10.4 pesos. Si jugamos esto 100.000 veces. Volvamos a repetir. Si jugamos otras 100.000 veces, esto en la vida real nos demoraríamos mucho más, ganamos 1.3 pesos. Cuando, digamos, nos declaramos conformes, el valor que obtenemos claramente depende del número de intentos que hacemos. Por ejemplo, si simulamos ahora 100 veces, vamos a obtener una utilidad de 0. Volvemos a simular, menos 400. Entonces vemos que el promedio de la utilidad que obtenemos varía de simulación en simulación y depende del número de lanzamientos. Sin embargo, si nosotros simulamos esto cada vez más veces, partimos con 100, agregamos acá 1000, 10.000, 100.000, 1.000.000, 10 millones, 100 millones de veces, se va a demorar un poco el cálculo, pero vamos a ver que se produce una convergencia.
Esta convergencia es muy importante. Observamos que el valor promedio que observamos de la utilidad a medida que repetimos el experimento converge a un valor cuando el número de simulaciones es muy grande. Ese punto de convergencia del promedio de la utilidad o del promedio de la variable aleatoria que estamos estudiando se denomina el valor esperado de la variable. Y la relación, digamos, entre las dos cantidades, que es el valor medio que estamos observando en las simulaciones y ese otro valor teórico que partimos dando como definición del valor esperado, se establece en un resultado muy importante en estadística, que es la ley de los grandes números. En el capítulo anterior ustedes revisaron una versión más restringida de la ley de los grandes números que tiene su generalización en esta que estamos escribiendo acá. Si es que yo defino x promedio sub n como el promedio de los valores que observo de la variable aleatoria cuando repito el experimento n veces, entonces tengo que ese promedio converge cuando n se va a infinito a un punto que es exactamente el valor esperado que definimos al comienzo de este video. Es decir, el límite de ese promedio es la suma sobre todos los valores que pertenecen al recorrido de la variable por la probabilidad de cada uno de esos valores. Es decir, ese término que podría parecer muy abstracto, ¿cierto? Y que es esta especie de promedio ponderado, es simplemente el punto a donde converge el promedio de n valores de la variable aleatoria cuando n va a infinito. Entonces, en nuestro problema, ¿cuál es el valor esperado de la utilidad? Este punto de convergencia acá lo estamos observando experimentalmente en más o menos menos 7.6 pesos. ¿Sí? Pero si nosotros conocemos el modelo de probabilidad de la variable aleatoria involucrada, y nosotros lo conocemos porque lo derivamos en los ejemplos anteriores, sabemos cuál es la probabilidad de cada uno de los valores, podemos calcular analíticamente este valor esperado sin necesidad de hacer la simulación. Sabemos que la simulación debiese converger por la ley de los grandes números a este punto de convergencia que se denomina el valor esperado de la variable. Aquí está la doble barrita que les decía, ¿cierto? El valor esperado de x. Entonces calculemos el valor esperado de x sin necesidad de hacer la simulación. Lo podemos calcular analíticamente porque es súper fácil tomar la función de probabilidad de los ejemplos anteriores y adaptarla a este nuevo problema. Si llamamos u a la utilidad obtenida en el juego, nos podríamos preguntar cuál es la función de probabilidad de u. Antes de eso, como les había dicho, primera cosa, ¿cuál es el recorrido de la variable? ¿Cuáles son las utilidades que yo puedo obtener? Como habíamos visto ya, que yo podía obtener mi número 0, 1, 2, 3 o tantas veces como dados lance, en este caso 3, las utilidades van a ser menos 5.000 pesos si nuestro número no aparece, porque pagué 5.000 y no obtuve nada. 5.000 pesos si nuestro número aparece una vez, porque tuve que pagar 5 para entrar y gané 10 por la vez que apareció. 15.000 si aparece 2 veces. Y 25.000 se aparece 3 veces. 30.000, 3 por 10, menos el fee de ingreso, 25.000. Tenemos entonces que la función de probabilidad asociada a esta variable aleatoria se puede resumir así. Menos 5.000 por la probabilidad de que nuestro número no aparezca, que ya habíamos determinado que era 5 sextos al cubo. 5.000 por la probabilidad de que nuestro número aparezca una vez, que era 3 por 5 al cuadrado dividido en 6 al cubo, y así sucesivamente hasta llegar a 25.000, que tiene como probabilidad la probabilidad de obtener nuestro número 3 veces, que es un sexto al cubo. Entonces el valor esperado de la variable es simplemente, aplicando la definición, menos 5.000 por la probabilidad de menos 5.000, que es 5 al cubo dividido por 6 al cubo, 5.000 por la probabilidad de 5.000,
más 15.000 por la probabilidad de 15.000, más 25.000 por la probabilidad de 25.000, que era un sexto al cubo. ¿Cuál es este valor? Bueno, aprovechemos que tenemos un notebook acá, entonces ponemos todos los valores del recorrido de U en una lista, menos 5.000, 5.000, 15.000, 25.000, ponemos las probabilidades asociadas a cada uno de estos valores y después calculamos entonces la suma de los valores que están en el recorrido por las probabilidades asociadas a esos valores. Entonces hacemos una suma sobre todos los valores del recorrido y multiplicamos cada vez el valor por la probabilidad de ese valor y acumulamos los resultados. Haciendo ese cálculo, obtenemos entonces que el valor esperado es exactamente 0, que es consistente con nuestras simulaciones porque a veces nos daba, qué sé yo, 14 pesos, menos 7 pesos, es decir, el valor experimental de la simulación, como se produce con un número finito de lanzamientos, ¿cierto? Fluctuaba en torno a 0, que es exactamente lo que vemos experimentalmente acá. O sea, vemos una fluctuación en torno a 0, pero vemos como punto de convergencia exactamente este valor teórico que es el valor esperado. Entonces, el valor esperado de una variable aleatoria lo podemos ver como el valor medio de la variable aleatoria si pudiéramos observar la variable muchísimas veces. Ese sería el valor esperado de la variable aleatoria. En nuestro ejemplo, el valor esperado de la utilidad, ¿cierto? Sería el valor promedio que observamos de la utilidad si podemos repetir el experimento muchísimas veces. Ese es el concepto de valor esperado. En nuestro ejemplo, el hecho de que el valor esperado sea 0 significa que si yo puedo jugar muchas veces este juego, en promedio no voy a perder ni ganar dinero. ¿Sí? Me divierto gratis, entre comillas. Bueno, en este caso tampoco el casino gana dinero, porque lo mismo lo podemos ver desde el otro lado, ¿cierto? Y el casino, en este caso el señor que lanzaba los dados, tendría una utilidad promedio de 0, de exactamente 0, lo que significa que hace esto, digamos, por amor al arte. ¿Sí? ¿Cómo cambia la situación si en vez de pagar 5.000 por entrar a jugar, tenemos que pagar 6.000 pesos? Bueno, lo único que hay que adaptar es la función de probabilidad de U. En realidad lo que sucede es que cambia el recorrido de U, ¿cierto? Porque ahora el recorrido de U está formado por estos 4 valores. Menos 8.000, que es en la situación que tenemos, a ver, verifiquemos, cuando nuestro número no ocurre nunca, yo pierdo 6.000 pesos, porque eso es lo que tuve que pagar por entrar a jugar, y gané nada, por lo tanto pierdo 6.000 pesos. Aquí voy a actualizar este valor, menos 6.000 pesos. Si mi número aparece una vez, entramos con 6.000 pesos y ganamos 10.000, por lo tanto la utilidad sería de 4.000 pesos. Si nuestro número aparece 2 veces, ganamos 20.000, pagamos 6.000, por lo tanto nuestra utilidad es de 14.000. Es de 14.000. Y si nuestro número aparece 3 veces, que es el máximo, entonces ganamos 30, pero pagamos 6.000 por entrar a jugar, entonces esto es 24.000. Entonces tendríamos que el recorrido de U ahora está formado por estos 4 valores y las probabilidades asociadas a cada valor son las mismas que antes, porque dependen de cuántas veces apareció nuestro número. El valor esperado de U entonces sería, por definición, la suma sobre el recorrido de U de los valores del recorrido por la probabilidad de cada valor. Es decir, menos 6, dice ser acá, menos 6.000 por la probabilidad de menos 6.000 más, por el otro valor, 5.000. No, ¿cuál era el otro valor? 4.000. 4.000 por la probabilidad de 4.000 más 14.000 por la probabilidad de 14.000 más 24.000 por la probabilidad de 24.000. Eso es por definición. Las probabilidades de cada uno de esos valores de U están dadas aquí en la función de probabilidad.
Como tenemos un notebook, vamos a calcular ese valor con un pequeño código donde ponemos en el recorrido de U todos los valores que puede tomar U. Creo que están bien, de menos 6.000 a 24.000. Y las probabilidades de cada uno de esos valores están dadas por la tabla acá, ¿cierto? 5 al cubo dividido por 6 al cubo hasta 1 dividido por 6 al cubo. De nuevo, calculamos el valor esperado como una suma sobre todos los valores en el recorrido de U. Suma de todos los valores en el recorrido de U. De los valores por las probabilidades que nos da la FDP. ¿Sí? Acumulamos los valores y mostramos el valor esperado. Y observamos que en este caso es menos 1.000 pesos. Es decir, pagando 6.000 pesos por entrar a jugar, perdemos en promedio, si pudiésemos jugar esto infinitas veces, perdemos 1.000 pesos. Es decir, el casino esta vez gana en promedio 1.000 pesos por cada vez que se juega el juego. Cada vez que se juega el juego, en promedio. Eso significa que para el casino sí tiene sentido organizar este juego. Si en un día juegan 100 personas, su utilidad sería de 100.000 pesos. Para nosotros, como jugadores individuales, si es que jugamos esto muchísimas veces, infinitas veces, ganaríamos en promedio 1.000 pesos. Perdón, perderíamos en promedio 1.000 pesos. Que lo podemos considerar un costo aceptable por la diversión. Entonces, ¿nos conviene jugar o no nos conviene jugar? La información ahora es, en promedio, nosotros perderíamos 1.000 pesos si jugamos esto repetidas veces. Obviamente, eso nos permite tomar una decisión dependiendo de si yo quiero pagar 1.000 pesos en promedio o no. A veces voy a ganar, a veces voy a perder, y en promedio, mi utilidad va a ser de 1.000 pesos si es que juego esto muchísimas veces. ¿Okay? Vamos a ver ahora un concepto un poco más elaborado, y que es el concepto de valor esperado, pero de una transformación de la variable aleatoria, o de una función de la variable aleatoria. Entonces, para motivar esta idea, voy a ir primero a la definición, y después nos vamos a concentrar en motivar esa definición. Si es que x es una variable aleatoria discreta, con recorrido de r de x y función de probabilidad f, y g es una función cualquiera de r definida en r, ¿sí? O al menos en el recorrido de x con valores reales, entonces el valor esperado de g se va a definir como sigue. Va a ser una suma sobre todos los valores que pertenecen al recorrido de la variable de el valor de g ahora evaluado en el valor que estamos considerando el recorrido por la probabilidad de ese valor. Entonces, el valor esperado de g de x es claramente una generalización del valor esperado ordinario, donde g puede ser cualquier función. En el caso anterior, g era la función identidad. G de x igual a x. En ese caso recuperamos la definición de valor esperado de x. Ahora, a alguien le podría parecer muy extraño que definamos este concepto. En realidad es sumamente práctico. ¿Sí? ¿Por qué? Para motivar eso, consideremos entonces la situación en que empiezan a variar los costos de ingreso al juego y de recompensa cada vez que aparece el número, ¿cierto? A veces me dicen que es 10.000 por entrar a jugar, a veces 6.000, la recompensa puede subir de 10.000 a 25.000. ¿Cómo puedo adaptar el análisis? Si quiero repetir el proceso de solución que hemos desarrollado hasta el momento, tendría que de nuevo calcular toda la función de probabilidad de u y repetir el cálculo. En realidad hay algo mejor que podemos hacer, porque sucede, como ya habían intuido seguramente, que la utilidad en este caso es una función del número de veces que aparece nuestro número. Si definimos x como el número de veces que aparece nuestro número y u como la utilidad que obtenemos, entonces u es simplemente a multiplicado por x menos b, donde a es la recompensa cada vez que aparece nuestro número y b es el costo de entrar a jugar, el ticket. ¿Sí? Esa sería la utilidad. Es una función lineal de la variable aleatoria x. Y sucede
que en esos casos, en los casos en que la variable que nos interesa en un cierto momento sea una función de otra variable que ya conocíamos, y en este caso es así, porque x, el número de veces que aparece nuestro número, ya la conocíamos de problemas anteriores, entonces podríamos haber ahorrado mucho trabajo usando el siguiente teorema, que es justamente el que les anunciaba. El valor esperado de u no necesito calcularlo recalculando el recorrido, recalculando la función de probabilidad, sino que lo puedo calcular directamente a partir de x, como la suma sobre todos los valores del recorrido de x, no de u, de x, de g de x por la probabilidad de x de acuerdo a la función de probabilidad de la variable original, es decir, de x. Para ver que esto funciona en la práctica, apliquémosle a nuestro problema. Nosotros teníamos de los videos anteriores, de los ejemplos anteriores, que la función de probabilidad de x estaba dada por esta tabla en el caso en que se lanzan 3 dados, ¿cierto? La probabilidad de que x sea 3 es 1 sexto al cubo, la probabilidad de que sea 0 es 5 sextos al cubo, etc. Entonces, según el teorema, nosotros podíamos calcular el valor esperado de u directamente a partir de x y su función de probabilidad. Veamos, según el teorema eso sería una suma sobre todos los valores del recorrido de x, de g evaluado en esos valores, por la probabilidad de cada valor. Entonces tendríamos g de 3, partiendo en 3, x igual a 3, sería g de 3 por la probabilidad de 3, g de 2 por la probabilidad de 2, g de 1 por la probabilidad de 1, más g de 0, que es el último valor del recorrido, por la probabilidad de 0. ¿Cuál es el valor de g de 3? Nosotros sabemos que g de x en general es a por x menos b. Entonces tendríamos aquí que g de 3 es 3a menos b, g de 2 es 2a menos b, g de 1 es a menos b, y g de 0 es 0 menos b. Reacomodando los términos, ¿cierto? Juntando todo lo que tiene a con todo lo que tiene b, llegamos a que eso es exactamente a medios menos b, reduciendo todas estas sumas. Háganlo. Y yo lo tengo hecho en un pequeño programita. Entonces me da que esta suma es exactamente 108 dividido por 216, que es un medio. Y esto me da exactamente 1. Eso es la suma de las probabilidades de x en el fondo. Sabemos que se suman 1. Entonces obtenemos así que esto es a medios menos b. Y tenemos una fórmula, entre comillas, para el valor esperado de u, para cualquier valor de a y para cualquier valor de b. Y ni siquiera tuvimos que calcular el recorrido de x, de u, perdón, y no tuvimos que calcular, digamos, recalcular todo en función de a y b. Nos basta saber qué cosa es g de u y cuál es la función de probabilidad de la variable aleatoria original. Eso lo vamos a poder hacer cada vez que tengamos una variable aleatoria y una función de la variable aleatoria. Por supuesto que eso tiene gracia cuando nosotros conocíamos ya x. Ya conocíamos x, nos habíamos dado el trabajo de calcular su función de probabilidad y no queremos hacerlo para u porque u sabemos que depende determinísticamente de x a través de una función g. ¿Okay? Esa es la gracia. Entonces, como vemos acá, podemos hacer el cálculo y si hacemos el cálculo con nuestra nueva fórmula, ahora sí obtenemos 0. En el caso en que se paga 5.000 pesos por entrar al juego y nos dan 10.000 pesos cada vez que aparece nuestro número. Valor esperado de la utilidad, es decir, valor promedio después de jugar muchas veces el juego, 0. No pierdo ni gano dinero. En base a esa información puedo tomar una decisión sobre si entro o no entro a jugar. Si ahora cambiamos los valores y por ejemplo es 20.000 pesos lo que me pagan cada vez que aparece mi número, el valor esperado de la utilidad es de 5.000 pesos. En promedio yo gano 5.000 pesos. Es decir, en ese caso, aún si la probabilidad de perder es del 60%, como habíamos visto en los videos anteriores, sumando las probabilidades que no están que son mayores
que son, no, la probabilidad es 0, eso. La probabilidad de 0 era del 60%, 5 al cubo dividido en 6 al cubo era aproximadamente del 60%, y en ese caso pierdo dinero, porque pierdo lo que pagué por el ticket. Aún si es un 60, tiene un 60% de probabilidad la situación de perder dinero, o sea, es más probable perder dinero que ganar dinero. Esa es la situación, es más probable perder dinero que ganar dinero. En promedio, si yo juego esto muchas veces, voy a ganar 5.000 pesos. Entonces, ¿me conviene jugar o no? ¿Me conviene jugar o no? Por supuesto que con esa información yo puedo tomar una decisión. Si es que soy muy conservador, podría considerar que de todas formas hay mayor probabilidad de perder, es decir, es de alto riesgo la inversión y no jugar. Si en cambio tengo suficiente capital para resistir todas las veces que voy a perder, y yo juego esto muchas veces, en promedio voy a ganar 5.000 pesos. Eso significa que el valor esperado sea de 5.000. De ahí la importancia del concepto de valor esperado, porque me da un índice de lo que sucede con la cantidad aleatoria, aun si la variable aleatoria es muy compleja. Porque en nuestro caso, la variable aleatoria se resume en esta tablita, ese es el modelo de la variable, esta función de probabilidad, estos 4 valores, ¿sí? Pero si la variable fuese mucho más compleja, como podría ocurrir en algunos escenarios prácticos, o con variables que tienen un recorrido infinito, como vamos a ver más adelante, podría ser muy difícil decidir porque la función de probabilidad es muy grande. O sea, tengo muchos valores posibles con distintas probabilidades. Entonces, el valor esperado resume la estocasticidad de la variable en un valor, en un número, que me dice el valor medio de la variable cuando yo la observo muchísimas veces. Ese es el concepto de valor esperado y es de extrema importancia en las aplicaciones de la estadística a la ingeniería y en ciencia, por supuesto, también. Ok, vamos a terminar con un pequeño warning, porque sucede que hay un error común que se comete, que es el siguiente. Vamos a ver lo siguiente. Vamos a enunciar esto como un caso de la desigualdad de Jensen, que es el caso en general. Entonces, sea X una variable aleatoria discreta, con función de probabilidad F y recorrido Rx, como siempre, ¿cierto? Y supongamos que U es una combinación lineal de X, es decir, es alfa por X más beta, donde alfa y beta son constantes deterministas, es decir, no son variables aleatorias, son números fijos. Entonces, tenemos que el valor esperado de U es alfa por el valor esperado de X más beta, es decir, el valor esperado entra en la combinación lineal. En otras palabras, el valor esperado es un operador lineal. Si ustedes sacan integral de U, están acostumbrados a meter la integral adentro, digamos que eso sería alfa, la integral de X más beta, ¿cierto? Lo mismo con las derivadas. Todos los operadores lineales tienen la gracia de que cuando se aplican a una combinación lineal de variables, el resultado corresponde a la combinación lineal de los resultados sobre cada una de las variables. Entonces acá tendríamos que el valor esperado de U es lo mismo que primero calcular el valor esperado de X, multiplicar por alfa y después sumarle beta. En nuestro ejemplo teníamos exactamente esta situación. U, que era la utilidad, era una combinación lineal de X, con alfa igual a, que era la recompensa cada vez que aparece nuestro número, y beta era menos B, que es el fee que tengo que pagar por entrar a jugar. Entonces, aplicando el teorema, tendríamos que el valor esperado de U es A por el valor esperado de X menos B, menos el fee. ¿Cuál es el valor esperado de X? A diferencia del valor esperado de U, el valor esperado de X se puede calcular sin saber alfa y beta, esa es la gracia. No necesito saber el costo del fee ni de la recompensa para calcular el valor esperado de X. Y lo podría conocer de mi estudio anterior de la variable aleatoria. Ahora lo vamos a hacer porque no lo habíamos calculado. Entonces, el valor esperado de X es, por definición, la suma sobre todos los valores en el recorrido de X de el valor
por la probabilidad de ese valor. Entonces tenemos 3, que es uno de los posibles valores, por la probabilidad de 3. Un sexto al cubo. Esta es la tablita. Un sexto al cubo. Más 2, que es otro valor, por la probabilidad de 2, que es 3 por 5 sextos al cubo. 3 por 5 sextos al cubo. Más 1, que es otro valor posible, por la probabilidad de 1, que es 3 por 5 al cuadrado, 6 al cubo, dividido por 6 al cubo. Más 0, que es el último valor posible, por 5 al cubo, dividido en 6 al cubo. Bueno, ahí está un valor incorrecto, el valor multiplicado por 0 no importa. Así que, pero de todas formas lo voy a escribir bien. 5 al cubo dividido en 6 al cubo. Ese valor es 0. Y si hacemos la suma, si reducimos la suma, vamos a obtener que esto es exactamente 108 dividido por 216, es decir, un medio. El valor esperado de x es un medio. X es el número de veces que aparece nuestro número. En promedio, nuestro número va a aparecer un medio veces. Esto a muchos estudiantes no les gusta y me preguntan, ¿no podría como aproximar a 0 o 1 porque sé que x no puede tomar el valor un medio? No importa. Nadie ha dicho que el valor esperado tenga que estar en el recorrido de x. Es un índice. ¿Sí? Un valor medio. Por lo tanto, perfectamente puede ser un medio. Porque está entre 0 y 1. Entonces, ese es el valor esperado de x. Un medio. Un número entre 0 y 1. Si quieren interpretarlo así. Con el valor esperado de x, yo podría calcular el valor esperado de u, porque u es a por x menos b. Y eso es una relación lineal. Entonces, el valor esperado de u es simplemente a por un medio menos b, que era lo que habíamos llegado de manera mucho más engorrosa, haciendo toda la derivación de la función de probabilidad de u y después aplicando la definición de valor esperado. Entonces, este teorema va a ser muy importante cuando yo tenga una variable aleatoria que ya conozco y conozco su valor esperado, su función de probabilidad, y quiero calcular el valor esperado de otra cantidad que depende linealmente de ella. Ahora, ¿por qué les dije que esto era un warning? Porque la gran mayoría de los estudiantes se equivoca y aplica esto para cualquier función de x. Y eso no es, esta identidad deja de ser cierta, vale solo en el caso lineal. Entonces vamos a anunciar ahora en la otra parte del teorema, ¿cierto? Que se conoce como la desigualdad de Jensen. Si tenemos x ahora con los mismos datos que antes, o sea, una variable aleatoria discreta, f de x es su función de probabilidad y r de x su recorrido, y tenemos que u es g de x, pero ahora g es una función convexa, ¿sí? Entonces vamos a tener que el valor esperado de u solo se puede decir que es mayor o igual que g del valor esperado. No necesariamente es igual. O sea, en otras palabras, cuando tenemos u igual a g de x y tomamos valor esperado de u, no podemos meter el valor esperado dentro de g, que es un error común. Tomo valor esperado de u y como u es g de x, eso es g del valor esperado. Eso no es cierto. De hecho, voy a cambiar la forma del teorema para que sea más warning. Sea g una función estrictamente convexa. Entonces, esto es mayor estricto. No es igual, no puede ser igual. Entonces, sí es estrictamente convexa. En cambio, si g es una función estrictamente cóncava, lo que va a suceder es que el valor esperado de u es menor que g del valor esperado. Es decir, yo no puedo meter el valor esperado dentro del g. Eso así se resume. Si toma valor esperado de u ahí, no puede meter el valor esperado dentro de g. Porque en realidad es o mayor o menor, una de las dos, no es igual. Solo es igual cuando u es una transformación lineal de x. Entonces, mira, para verificar esto, vamos a considerar una transformación convexa, que es elevar al cuadrado. U es igual a x al cuadrado. Eso no era nuestro problema, porque nuestro problema sí era una función lineal de x. Pero si hubiésemos tenido que la utilidad es x al cuadrado, tendríamos esto.
g de x igual x al cuadrado, una función convexa. Entonces, si calculamos ahora el valor esperado de g de x, donde g es x al cuadrado, y lo comparamos con el valor esperado original de x, vamos a ver que no son iguales. Miren. Aquí tenemos... TLT me pide. Voy a borrar este código donde lo tenía importado. Bueno, lo tengo... no lo tengo importado. Ya. Aquí dibuja. Bueno, pero ya vieron el dibujo, así es que le voy a sacar eso. Entonces, tengo acá el recorrido de x, que son los enteros entre el 0 y el 3 incluidos, y tengo las probabilidades de x. Vamos a definir g de x como x al cuadrado y vamos a calcular en un solo loop el valor esperado de u y el valor esperado de x. El valor esperado de x ya lo sabemos calcular, el valor por la probabilidad de cada valor del recorrido. Y el valor esperado de u, en cambio, tenemos que aplicarle primero g a x. Entonces, g de valor por la probabilidad de ese valor para todos los valores en el recorrido de x. Entonces, si aplicamos ese código, vamos a ver que el valor esperado de x es 1/2, mientras que el valor esperado de u es mayor que 1/2, no son iguales. ¿Sí? Entonces no vale esta igualdad cuando la transformación no es lineal. O es mayor o es menor, pero no es igual. Si es que la transformación no es lineal. Si la función es convexa, en general u va a tener un mayor valor esperado, y si es cóncava, como podemos ver en este otro ejemplo, acá donde tenemos la función logaritmo de x más 1, ¿sí? Que es una función cóncava, vamos a ver lo contrario. Vamos a ver esto. Entonces en ese caso el valor esperado de u es 0,3 y el valor esperado de x es 1/2, o sea el valor esperado de u es menor, no son iguales. ¿Okay? Entonces la igualdad tan placentera en nuestro ejemplo vale solo si es que la función es lineal. ¿Ok? Entonces con eso terminamos el video sobre el valor esperado de x, que es uno de los conceptos que me gustaría que dominen mejor de este capítulo. ¿Ya? Más adelante vamos a ver conceptos más, un poco más abstractos, como que son generalizaciones del valor esperado, como el concepto de momento de una variable aleatoria. Y luego vamos a estudiar distribuciones notables. Una distribución es una función de probabilidad que sigue un determinado patrón, una ley de probabilidad. Vamos a estudiar algunas distribuciones notables, como la distribución binomial, la distribución binomial negativa, etc. Pero si hay algo que tuviésemos que elegir, el concepto de valor esperado es de importancia mayúscula. ¿Sí? Así que esto tiene que quedar súper claro, tiene que quedar asimilado lo que significa el valor esperado de una variable aleatoria, más allá de cómo se calcula después, que esa es una cosa bastante, puede volverse bastante rutinaria. ¿Ya? Ok, nos vemos en el próximo video, nos escuchamos en el próximo video.